Buenas noches, procedemos a grabar el video correspondiente a lo que es región cervical de la semana 15. Como objetivos, describir las características de las vértebras cervicales, describir las características de la primera y segunda vértebra cervical, explicar la estructura ligamentaria de los complejos articulares y describir los músculos de la región cervical. En la siguiente imagen ustedes pueden visualizar la estructura de una región cervical en la cual ustedes pueden diferenciar una primera región y una segunda región. La primera región está conformada por el atlas, que es la primera vértebra cervical que está en relación directa con el hueso occipital a través de los cóndilos y la cavidad glenoide. Cóndilos para el hueso occipital y cavidad glenoidea para el atlas. Y como este atlas en la parte inferior se relaciona doblemente con la segunda vértebra cervical, que vendría a ser el axis, ya sea por las apófisis articulares como también por la apófisis odontoides. En mi segundo segmento cervical encontramos las vértebras cervicales número 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, los movimientos que desarrolla la columna cervical no pueden desligarse de los movimientos desarrollados por la columna vertebral torácica, en particular la primera, segunda y tercera vértebra torácica. Muy bien, entonces, columna cervical superior conformada por el atlas y el axis, columna cervical inferior de la tercera a la séptima vértebra cervical, no totalmente independientes de la estabilidad que le va a dar la columna vertebral torácica o la columna vertebral dorsal. Sí, en particular la primera, segunda y tercera vértebra torácica o vértebra dorsal. En esta imagen visualizamos a las dos primeras vértebras diferenciadas, al atlas y al axis. Muy bien, el atlas, al denominarse vértebra diferenciada, es porque a diferencia de cualquier vértebra típica, cualquier vértebra cervical típica y particular, no posee cuerpo y no posee láminas y tampoco apófisis espinosa. El atlas posee un arco anterior y un arco posterior. En el arco anterior encontramos un tubérculo anterior por delante de la porción medial de ese arco anterior y una carilla articular posterior para justamente el diente del axis con el que se va a articular. Entonces, un arco anterior del atlas, en cuyo extremo anterior tenemos al tubérculo anterior y en el extremo posterior tenemos a la carilla articular para la apófisis odontoides del axis o el diente del axis. A los lados de este arco anterior encontramos las denominadas masas laterales del atlas, en la cual vamos a ubicar en la región superior a las dos cavidades glenoideas, tanto la ubicada en el lado derecho como la que está ubicada en el lado izquierdo. Esta es la derecha, esta es la izquierda, y por lógica pues en la cara inferior estaría la apófisis articular inferior con sus carillas articulares para lo que es el axis. Entonces encontramos que tanto en la parte superior como en la parte inferior de las masas laterales del atlas encontramos a las apófisis articulares. La superior para ambos lados, que forma la cavidad glenoide, que es la que recibe a los cóndilos del hueso occipital, y la inferior, que forma carillas planas ligeramente convexas para articularse con las apófisis articulares superiores de la segunda vértebra cervical, que vendría a ser el axis, con estas regiones. Muy bien. Ahora, medialmente a esas masas laterales que encontramos, los denominados tubérculos para el ligamento transverso, puesto que, como vamos a ver más adelante, hay un ligamento que va de tubérculo a tubérculo, un ligamento que justo se va a ubicar posterior al diente del axis, que vendría a estar alojado en esta zona, justo en la región posterior del arco anterior del atlas. Muy bien, ¿qué más encontramos con respecto al atlas? La presencia de las apófisis transversas caracterizadas por los agujeros transversos, y aquí el arco posterior con su correspondiente tubérculo posterior, un arco posterior en la cual encontramos en su parte superior un canal o un surco para la arteria vertebral. La arteria vertebral asciende por los agujeros de las primeras 6 vértebras cervicales, agujeros transversos de las primeras 6 vértebras cervicales. Al pasar por este agujero que le corresponde a la primera, hace un arco medializándose, pasando por este surco, justamente surco para la arteria vertebral, para aproximarse hacia la zona correspondiente al agujero magno. Igual sería en el otro lado, y cuando ambas vertebrales ingresan por el agujero magno, la finalidad de ambas es unirse para formar la arteria basilar, y así formamos el tronco vertebrovasilar, que finalmente ayuda a colaborar o colabora con la formación del polígono de Willis. Muy bien, pasamos a la segunda vértebra cervical. Esta es muy semejante, a diferencia del atlas,
a una vértebra cervical típica, con la única diferencia que posee en la región superior del cuerpo de esa vértebra la apófisis odontoides. ¿Por qué se caracteriza la apófisis odontoides? Bueno, tiene una base, tiene una cabeza, tiene un vértice, tiene en su extremo anterior una carilla articular para el arco anterior del atlas y en su cara posterior una carilla articular como una especie de limadura para el ligamento transverso que va a facilitar la estabilización de esta articulación. Es decir, mantener estable y adecuadamente coaptado el diente del axis con el arco anterior del atlas, formando una articulación de tipo trocoide. La articulación odontoatloidea o atlanto-odontoidea, tipo trocoidea. ¿Qué más caracterizamos o por qué más describimos como diferenciada esta vértebra? Bueno, la carilla articular superior, a diferencia del resto de vértebras cervicales, tercera, cuarta, quinta, etc., es plana con cierta convexidad en su dirección antero-posterior. Y lo particular es que el atlas, que se articula en la parte superior de estos dos carillas, también posee carillas planas ligeramente convexas. Así que cuando hablamos de la articulación entre el atlas y el axis, a este nivel, vamos a ver que en vez de que sean dos carillas planas regulares, las cuales van a caracterizarse típicamente como una artroidea, vemos que en realidad ambas son caras lisas, ligeramente convexas. ¿Sí? Ligeramente convexas. Y justamente la forma o el diseño de esa articulación es la que permite una mayor motilidad en lo particular en el plano antero-posterior o en el plano sagital. ¿Qué más encontramos de este axis? Bueno, acá está la apófisis articular superior con su carilla correspondiente, la apófisis articular inferior con su carilla articular correspondiente, las láminas vertebrales y la espina vertebral, la cual es bituberosa. El agujero transverso, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, con su correspondiente agujero transverso. La apófisis transversa, con su correspondiente agujero transverso. Muy bien. Ahora vamos a analizar rápidamente esta articulación. Muy bien, rápidamente esta articulación. ¿Qué logramos visualizar aquí? Por un lado tenemos nosotros la articulación occipito-atloidea. Como ustedes pueden ver, por el lado del occipital tenemos a los cóndilos del hueso occipital. Y por el lado del atlas tenemos a la correspondiente cavidad glenoidea. Entonces, articulación occipito-atloidea, anatómicamente de tipo condilartrosis, en la cual cuando uno realiza la flexión de cabeza, cuando uno desplaza angularmente la cabeza hacia adelante, al ser el cóndilo convexo, genera un deslizamiento a posterior. ¿Sí? Un deslizamiento a posterior. Y una separación de la región posterior del atlas con respecto al hueso occipital. En cambio, cuando realizamos la extensión de cabeza, una angulación a posterior de la cabeza, vemos que al ser convexo el segmento móvil que le corresponde al cóndilo occipital, el deslizamiento se torna hacia anterior. Entonces, el complejo móvil o el extremo móvil de esta articulación vendría a ser el cóndilo del hueso occipital. Y al ser el cóndilo del hueso occipital, vemos que durante la flexión de cabeza, el deslizamiento del cóndilo con respecto a la glenoide es a posterior, y en la extensión de cabeza el deslizamiento es a anterior, en sentido convexo al ser una condilartrosis. ¿Por qué más caracterizamos a la articulación? ¿De acuerdo? Por la simetría con respecto a la disposición de las carillas articulares. Ahora, acá vemos nosotros a las masas laterales del atlas. Bueno, acá está el arco anterior del atlas, el arco posterior del atlas. Muy bien. Y vemos la apófisis articular superior, inferior de este atlas, que es plana, ligeramente convexa, al igual que la apófisis articular superior del axis, que es plana con ligera convexidad. Como les describí entonces, anatómicamente esta articulación atlanto-axoidea suele catalogarse como una artrodia, ¿sí? A pesar de que las carillas articulares para uno u otro extremo del hueso sean plana con una ligera convexidad. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora, tomando como referencia lo anteriormente descrito, vamos a encontrar nosotros esta imagen, en la cual ustedes pueden ver que el movimiento que desarrolla, por ejemplo, durante la flexión de cabeza, tengan en cuenta que el sentido del desplazamiento que esta imagen refiere es totalmente contrario al de la imagen descrita en la parte superior, ¿de acuerdo? Para la imagen superior esto es anterior y esto es posterior, para esto es anterior y esto es posterior, igual para esta imagen.
vemos que cuando se produce la flexión de cabeza, el deslizamiento que desarrolla lo que es el cóndilo occipital con respecto al glenoide del atlas es, como les mencioné, a posterior, y además se desarrolla un fenómeno de rodamiento a anterior. Totalmente contrario es cuando el movimiento que desarrollamos es la extensión, deslizamiento del cóndilo anterior con respecto a la cavidad glenoide del atlas, mientras que se da un fenómeno de rodamiento a posterior. Son los movimientos intraarticulares. Muy bien. Ahora, esta imagen nos va a ayudar a explicar lo que se les comentó hace un momento. Como ustedes pueden visualizar aquí, si hablamos de todo el complejo articular superior e inferior de este axis, me refiero a la apófisis articular superior con su correspondiente carilla articular superior y a la apófisis articular inferior con su correspondiente carilla articular inferior, vemos que si proyectamos ambas carillas articulares tenemos una especie de cilindro. Acá ustedes pueden ver una especie de cilindro, ¿sí? La cual justamente va a permitir que se desarrollen los fenómenos de pivote que se han descrito anteriormente. Un pivote hacia adelante y un pivote a posterior. Hacia adelante cuando hacemos la flexión y hacia atrás cuando hacemos la extensión. ¿De acuerdo? Un pivote cuando hacemos la flexión y un pivote cuando hacemos la extensión. Perfecto. Recordar lo que se describió anteriormente. Hay un fenómeno de rodamiento que hay entre la articulación occipito-atloidea y a nivel de mi articulación atlanto-axoidea o atlogio-axoidea sea un fenómeno muy similar, que es de pivote anterior en flexión de cabeza y pivote a posterior de extensión de cabeza. Bueno, en particular, flexión y extensión de cuello, tomando como referencia que la primera vértebra cervical que soporta la cabeza ósea, cuyo asidero es el hueso occipital, depende de los movimientos que desarrolla también mi articulación occipito-atloidea o mi articulación atlanto-axoidea. Entonces, si hablamos solamente del desplazamiento de la cabeza, tomando como referencia la articulación entre el occipital y el atlas, vamos a ver que en realidad el movimiento es muy restringido, por lo cual dependemos de dos articulaciones más: la odontoatloidea, que más adelante la vamos a escribir con más detalle, y la atlantoaxoidea, para que el movimiento sea mucho más amplio. Perfecto. Muy bien. Esta imagen nos va a ayudar a nosotros a explicar de qué manera se produce ese cambio funcional en referencia al tipo de articulación. Se les mencionó anteriormente que de manera anatómica la articulación occipito-atloidea es ¿de qué tipo? Condiloartrosis. Bicondilia en lo particular, tanto una condiloartrosis medial o lateral derecha como lateral izquierda, a ambos lados, debido a que pues el occipital presenta dos cóndilos que se articulan con dos cavidades glenoides a nivel de lo que es la región superior de las masas laterales del atlas. Si uno proyecta en el plano, vamos a empezar con la imagen de abajo, si uno proyecta en el plano coronal la carilla articular o la cavidad glenoide derecha, izquierda en este caso y derecha, se va a percatar que puede fácilmente graficar una circunferencia, ¿sí? Esa circunferencia se obtiene debido a la proyección de tanto la cavidad glenoide izquierda como la cavidad glenoide derecha de ambas porciones articulares del atlas, aquellas que reciben a los cóndilos del hueso occipital, ¿sí? Uno proyecta una esfera. Entonces en el plano coronal tenemos la proyección de un círculo, tomando como referencia ambas cavidades glenoides, ¿sí? Y si además uno toma como referencia esas mismas carillas o cavidades glenoides en el plano coronal, en el plano transversal, perdón, vemos que también se va a describir otra circunferencia. Entonces, si yo tomo como referencia el plano sagital, el plano coronal se describe una circunferencia, ¿de acuerdo? Y si tomo como referencia para esas dos carillas articulares el plano transversal, también voy a generar una circunferencia sobre la cual puede con facilidad encajar una esfera, como ustedes la pueden ver acá, ¿sí? Yo tomo esta circunferencia, le busco el punto central, que es el punto Q, el cual se proyecta hacia el punto O, que es el centro de la esfera, que finalmente se va a terminar diseñando por encima de esta circunferencia transversal, producto de la prolongación de ambas carillas articulares. Por ello entonces es que de manera funcional esta articulación occipito-atloidea es de tipo enartrosis. Por eso tiene 3 grados de libertad.
¿de acuerdo? Como se describe en la parte inferior acá en el texto, rotación axial en torno a un eje vertical QO, ¿de acuerdo? Acá está el eje vertical QO. Flexo extensión en torno a un eje transversal que pasa por el centro O, ¿de acuerdo? Centro O. Inclinación lateral en torno a un eje antero-posterior PO. Eje antero-posterior PO. En pocas palabras, movimientos triaxiales. Perfecto. Ahora, no solamente esas articulaciones son las que se van a desplazar durante un movimiento continuo, durante un movimiento angular, sino que a la vez ya tenemos en consideración lo que hemos revisado anteriormente en otro capítulo de este curso, lo referente a cómo las vértebras se van a desplazar una con respecto a otra. El primer punto de referencia, ¿cuál es? Que siempre la vértebra inferior va a servir de base, de sostén, de soporte a la vértebra que se encuentre por encima. Es decir, la vértebra que está en la zona inferior sirve de base a la vértebra que se encuentra en la región superior. ¿Sí? Sabemos también que las vértebras suelen articularse a nivel de los cuerpos vertebrales. Ello es regular desde la segunda a la tercera vértebra cervical, tercera a cuarta vértebra cervical y de forma sucesiva hasta la última relación con un disco interpuesto que vendría a ser el E5 con el sacro. La relación que posee articular el atlas con respecto al axis no depende de un disco intervertebral, puesto que ahí las dos articulaciones que se dan son las atlantoaxoideas y la odontoatloidea, que no requiere un disco intervertebral o un fibrocartílago interpuesto. ¿Sí? Lo que sí vamos a analizar son las articulaciones interapofisiarias, que al igual que en las vértebras torácicas son carillas planas que permiten un movimiento de deslizamiento y torsión. Hablamos entonces de artrodias. Y tomando en consideración lo que les mencioné, de que la vértebra inferior sirve de base para el movimiento de la vértebra superior, la vértebra superior vendría a ser por el segmento móvil y la vértebra inferior vendría a ser el segmento fijo, por lo cual acá ustedes pueden ver cómo si tomamos de referencia a C2 con respecto a C3, durante la extensión del cuello es la carilla articular de la vértebra superior quien se desliza a posterior con respecto a la carilla articular de la vértebra que se encuentra por debajo. O sea, la apoyes articular o la carilla articular de la segunda cervical desliza posterior con respecto a la carilla articular superior de la vértebra C3 durante la extensión. Mientras que durante la flexión el deslizamiento es en sentido contrario. ¿Sí? La carilla articular inferior de la vértebra superior, que sería C2 por ejemplo, ¿sí?, se desliza anterior con respecto a la carilla articular superior de la vértebra inferior, que vendría a ser C3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Además que se puede evidenciar cierta separación de las carillas articulares, como una especie de bostezo. Recordemos que son carillas capsulares, por lo cual la cápsula va a delimitar ese bostezo o ese desplazamiento que se genere a nivel intraarticular. Muy bien. Ahora, acá encontramos una imagen en la cual podemos ubicar a la articulación odontoatloidea. Como ustedes pueden ver, la apófisis odontoides del axis en relación articular con el arco anterior del atlas. La apófisis odontoides del axis en relación articular con el arco anterior del atlas. ¿Qué tipo de articulación es? Es una articulación tipo trocoide. ¿Sí? Perfecto. Y en esta imagen ustedes pueden encontrar todos los ligamentos de referencia en base a las articulaciones que vamos a tomar en consideración. ¿A qué hago referencia? Miren, acá visualizamos nosotros una imagen en vista posterior de la articulación odontoatloidea. Este vendría a ser la apófisis odontoides del axis, una vista posterior. Esto es la cara posterior del axis. Esta es la cara posterior de la tercera vértebra cervical. Por acá se destaca el arco anterior de la primera vértebra cervical, que es el atlas, y por aquí el agujero magno. Acá está la articulación occipitoatloidea, que es de tipo condiloartrosis, y acá está la articulación atlantoaxoidea, que es de tipo artrosis. Para poder visualizar adecuadamente o tener una vista regular como la que les menciono aquí, se ha tenido que seccionar las láminas vertebrales, bueno, el arco posterior del atlas correspondiente a la primera vértebra cervical y las láminas vertebrales de la segunda y la tercera vértebra cervical, para tener una vista posterior bastante clara de la articulación odontoatloidea. Para empezar, vemos que existe un ligamento denominado ligamento transverso.
Un ligamento transverso que, como se les mencionó en la imagen anterior, va del tubérculo transverso al tubérculo transverso, pasando por detrás de la región posterior o por detrás del diente del axis, para facilitar que este diente se mantenga en relación articular total con respecto a la cara posterior del arco anterior del atlas. Entonces tenemos el ligamento transverso. Un ligamento transverso que va a tener una proyección superior y una proyección inferior, como ustedes pueden ver acá. Un ligamento transverso que va a proyectar un fascículo hacia la región superior en dirección al borde anterior del agujero magno u occipital, y un fascículo que se va hacia la cara posterior del cuerpo del axis. De esa manera se forma el denominado ligamento cruciforme. Y esta vendría a ser la articulación odontoatloidea. Perfecto. Sabemos también, y no se describe en esta imagen de manera total o de manera regular, que la relación que existe entre el occipital y el atlas define la presencia de la articulación occipito-atloidea, al igual con respecto a la relación articular que hay entre el atlas y el axis, que forma la articulación atlanto-axoidea. Como ambas son capsulares, encontramos que entre el occipital y el atlas hay un ligamento occipito-atloideo anterior, que se va a ubicar en todo el margen de esa relación entre ambos huesos, occipital y atlas. Me refiero que es un ligamento vertical que se extiende de ambas masas laterales o de masa lateral a masa lateral del atlas. Es un ligamento continuo en toda la cara anterior de esa relación articular, igual con respecto a mi ligamento occipito-atloideo posterior, que es un ligamento regular que va de lado a lado, ¿sí? También encontramos entonces los ligamentos atlantoaxoideos, ¿sí? Como también la articulación atlantoaxoidea, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, las artroides, son capsulares. También encontramos un ligamento atlantoaxoideo anterior y un ligamento atlantoaxoideo posterior. Entonces, debido a que mi articulación occipito-atloidea es capsular a ambos lados y mi articulación atlantoaxoidea es capsular también a ambos lados, encontramos la presencia de un ligamento occipito-atloideo anterior entre lo que es el arco anterior del agujero magno y lo que es el arco anterior y las masas laterales del atlas, y el ligamento occipito-atloideo posterior, que va en relación al borde posterior del agujero magno y el arco posterior del atlas. Y la segunda articulación es la articulación atlantoaxoidea, que se va a extender el ligamento atlantoaxoideo anterior desde el arco anterior del atlas y masas laterales hacia lo que es el cuerpo del axis en su cara anterior, igual con respecto a mi ligamento atlantoaxoideo posterior, que va del arco posterior del atlas hacia las láminas vertebrales y en parte a la espina vertebral. Perfecto. Ahora, no solamente tenemos las tres articulaciones que les acabo de mencionar, que son articulaciones propiamente dichas. Cuando digo una articulación propiamente dicha, me refiero a que existen cabos óseos que van a mantener o guardar la relación articular. El occipital se relaciona articularmente con el atlas, por lo cual va a ser una articulación directa, la occipito-atloidea. El atlas también se relaciona de manera articular directa con el axis, por lo cual también va a ser una articulación atlantoaxoidea regular. Y el diente del axis también se relaciona con el arco anterior del atlas, por lo cual se define típicamente como una articulación porque hay dos cabos óseos, al igual que las dos precedentes que les acabo de mencionar. Pero además existen ligamentos a distancia. Es decir, existe relación ligamentaria entre estructuras óseas que no tienen una articulación o no forman una articulación directa. Y por ello hablamos de los ligamentos occipito-odontoideos, los ligamentos occipito-axoideos. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver el arco anterior del agujero magno y el reborde lateral del agujero magno. Muy bien, desde el borde anterior del agujero magno hacia el vértice del diente del axis, esta zona, parte el ligamento occipito-odontoideo medio. Y de los bordes laterales del agujero magno hacia la región lateral de este diente del axis, los ligamentos occipito-odontoideos laterales. Acá ustedes los pueden ver. Ligamento occipito-odontoideo medio, que viene del borde anterior del agujero magno al axis, y ligamentos occipito-odontoideos laterales. Estos dos en particular forman los denominados ligamentos alares. Y no solamente ello, también encontramos a los ligamentos occipito-axoideos. Muy similar distribución con respecto a estos ligamentos occipito-odontoideos, solo que estos van hacia el cuerpo del axis, hacia la cara posterior.
del cuerpo del axis. Por lo cual tenemos el ligamento occipito axoideo medio y los ligamentos occipito axoideos laterales. Occipito axoideo medio del borde anterior del agujero magno hacia el axis, ¿de acuerdo? Hacia la cara posterior del cuerpo del axis, y mis ligamentos occipito axoideos laterales que van desde los bordes laterales del agujero magno hacia la cara posterior del cuerpo del axis. Ahora, la relación ligamentaria, ya que a este nivel hay varios ligamentos, es de la siguiente manera. El más profundo son los ligamentos occipito odontoideos. Son cubiertos por mi ligamento cruciforme. Y finalmente, estos son cubiertos por mis ligamentos occipito axoideos para que todo finalmente sea cubierto por mi ligamento común vertebral posterior, que es el que se proyecta a la región torácica, a la región lumbar e inclusive hasta el sacro. Muy bien. Otra imagen en la cual ustedes pueden ver al ligamento común vertebral posterior, es decir, ligamento longitudinal posterior. Si yo secciono a mi ligamento longitudinal posterior, que es el que le describí acá, voy a visualizar mis ligamentos occipito axoideos. Perfecto. Y acá ustedes pueden ver pues mi ligamento cruciforme, el transverso con su prolongación hacia el agujero magno borde anterior y hacia la cara posterior del cuerpo del axis, ligamento cruciforme. Acá ven algunos fascículos de los ligamentos occipito odontoideos, en particular mis ligamentos alares, que son los ligamentos occipito odontoideos laterales. Muy bien, acá ven ligamento alar y mi ligamento occipito odontoideo medio. Y acá ustedes pueden ver la relación articular que se da entre el diente del axis y el arco anterior del atlas. Por acá el ligamento transverso y por acá mis ligamentos alares. ¿Sí? Es de tipo capsular también, por lo cual tiene todo lo típico de una articulación capsular sinovial. ¿Sí? Cartílago, cápsula, membrana sinovial. Perfecto. Esta imagen hace referencia a otros ligamentos que ya hemos descrito en su momento cuando hemos analizado lo que es columna vertebral. Me refiero a los ligamentos amarillos, los ligamentos supraespinosos e interespinosos, los intertransversos y el longitudinal anterior, que se dispone por la cara anterior del cuerpo de las vértebras cervicales y va inclusive partiendo desde el hueso occipital a la cara anterior de las vértebras torácicas, vértebras lumbares y sacro. ¿De acuerdo? Acá ustedes pueden revisar la descripción de cada uno de mis ligamentos, que tiene relevancia anatómica y relevancia funcional, puesto que son en la mayoría de casos estabilizadores. ¿Sí? Acá tenemos el ligamento longitudinal posterior y a los ligamentos en referencia a las cápsulas articulares. Acá, por ejemplo, en una imagen podemos describir, ya que esto es la vista anterior o vista anteromedial o anterolateral izquierda, ligamento común vertebral anterior, por acá el ligamento común vertebral posterior, por acá mi ligamento amarillo, que no es continuo, a diferencia de mis ligamentos longitudinales, que va desde la cara anterior de una lámina vertebral a la cara anterior de otra lámina vertebral, y hay una derecha y una izquierda. Por acá mis ligamentos interespinosos y por acá se visualizan mis ligamentos intertransversos. Para poder visualizar, por ejemplo, acá mi ligamento interespinoso, he tenido que sacar a ligamentos intertransversos para poder visualizar mi ligamento interespinoso. Acá sí puedo visualizar con facilidad a mi ligamento intertransverso y a mi ligamento supraespinoso, que va por encima de las espinas vertebrales. Ahora, hablando acerca del componente muscular de esta articulación, tenemos nosotros que diferenciar regiones. Hago referencia a lo que es la región de los músculos prevertebrales, los músculos laterovertebrales y los músculos paravertebrales. Acá visualizamos a los músculos prevertebrales y laterovertebrales. Cuando hablamos de músculos prevertebrales, tenemos dos planos. Un superficial, en el cual ubicamos el músculo recto anterior mayor de la cabeza. Acá ustedes pueden ver músculo recto anterior mayor de la cabeza, el cual parte de la apófisis basilar del hueso occipital y se dispone a las transversas de la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical, recto anterior mayor de la cabeza. Y en un segundo plano aquí encontramos al recto anterior menor de la cabeza, acá ustedes lo pueden ver, recto anterior menor de la cabeza, que también parte de lo que es el hueso occipital y se dispone hacia las masas laterales del atlas, recto anterior menor de la cabeza. Y en ese plano también encontramos al músculo largo del cuello, el cual posee tres porciones: una porción longitudinal, una porción oblicua ascendente y una porción oblicua
descendente. Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, la porción longitudinal. Hay que notar que este músculo, en lo referente a su porción longitudinal y su porción oblicua descendente, no parten del hueso occipital de ninguna forma, sino parten del arco anterior, en particular del tubérculo anterior del atlas, por lo cual, si hablamos de la porción longitudinal de este músculo largo del cuello, de manera proximal lo insertamos a nivel del tubérculo anterior del arco anterior del atlas, y a nivel distal se dispone por la cara anterior de las vértebras cervicales, incluyendo las 3 primeras vértebras torácicas. Porción longitudinal del músculo largo del cuello. La porción oblicua descendente se inserta a nivel proximal en el tubérculo anterior del atlas y se dispone hacia la transversa de la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. Y la porción oblicua ascendente nace del cuerpo, cara anterior del cuerpo de la primera y segunda vértebra torácica y se dispone hacia la transversa de la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. Si se percatan, cuando hay un músculo que a nivel proximal parte de una región axial de la vértebra como el cuerpo y a nivel distal se inserta en la transversa, no interesa que la inserción proximal esté abajo. Por eso, cuando yo hablo de la porción oblicua ascendente, hago referencia a que la proximal se ubica a nivel inferior, en la cara anterior del cuerpo de la primera y segunda vértebra torácica, y a nivel distal se inserta en el tubérculo anterior de la transversa de la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. Entonces tengo el músculo largo del cuello con 3 porciones: la porción longitudinal, la porción oblicua descendente y la porción oblicua ascendente. ¿Sí? Ahora pasemos a describir los músculos laterovertebrales, la cual también se puede describir en planos: un plano superficial y un plano profundo. No se describe en la imagen el músculo cutáneo del cuello y tampoco el músculo esternocleidomastoideo, de acuerdo, que son superficiales. El músculo cutáneo del cuello está ligeramente por debajo de la piel y tejido celular subcutáneo al momento de disecar, es inervado por el nervio facial, ¿sí? Y no se describe en la imagen. Y bueno, conocemos todos al músculo esternocleidomastoideo o al esternocleido-occipitomastoideo. La inserción proximal de este músculo, como su nombre lo dice, bueno, la proximal vendría a estar ubicada a nivel de cráneo. Occipitomastoideo porque se va hacia la cara posterior del hueso occipital y la región del borde posterior de la apófisis mastoides del hueso temporal, por eso es occipitomastoideo. A nivel distal se va a insertar en la región esternoclavicular. Hago referencia a la porción anterior del manubrio external y el cuarto interno del borde posterior de la clavícula. Por ello hablamos de músculo esternocleido. Posee 2 fascículos a nivel torácico, un fascículo external y un fascículo clavicular. El fascículo external se dispone hacia la región posterior del manubrio external y el fascículo clavicular hacia el cuarto interno del borde posterior de la clavícula. Por ello es esternocleido. Y hacia el nivel craneal, occipitomastoideo, región occipital y apófisis mastoides. Muy bien, entonces pasamos a visualizar los músculos del segundo plano. Recto lateral de la cabeza, que acá ustedes lo pueden ver, va de la espina yugular del hueso occipital hacia las transversas de la primera vértebra cervical, que es el atlas, músculo recto lateral de la cabeza, y también tenemos a los músculos escalenos, escaleno anterior, medio y posterior. Acá visualizamos al escaleno anterior, ¿sí? Que a nivel proximal se origina en las transversas de la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical, y a nivel distal se va a la cara superior de la primera costilla, al denominado tubérculo de Lisfranc. ¿Sí? ¿Qué destaca? Que por delante de él discurre lo que es el nervio frénico, que se origina a nivel proximal en la raíz anterior de C3, C4 y C5, y que a nivel distal va a inervar al músculo diafragma. El escaleno medio, como ustedes pueden ver acá, de repente es el más largo de todos, puesto que a nivel proximal se va a insertar en la transversa de la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta e inclusive la séptima vértebra cervical. Y a nivel distal se va a dirigir con 2 fascículos, un fascículo que se va hacia la primera costilla y un fascículo que se va hacia la cresta del serrato mayor, ubicada en la cara superexterna de la segunda costilla. Y por último tenemos al músculo escaleno posterior, ¿sí? Que es el más corto de todos, que a nivel proximal se origina en las transversas de la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical, en el tubérculo posterior, en este caso en la transversa de la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical,
y que a nivel distal se dirige hacia la cresta del serrato mayor ubicada en la cara superexterna de la segunda costilla. Entonces hablamos de tres músculos escalenos. Zonas de referencia, bueno, como les mencioné, por delante del músculo escaleno anterior discurre el nervio frénico. Por detrás del músculo escaleno anterior le ubicamos a los troncos primarios del plexo braquial, y los tres músculos inervados por ramas provenientes de C1, C2 y C3 terminan siendo músculos inspiradores accesorios, debido a que al relacionarse con la primera y segunda costilla, elevan las costillas durante la inspiración. Perfecto. Ahora, para visualizar los músculos de la cara posterior, bueno, son más músculos. Podemos catalogarlo en planos. Acá se le ha hecho la descripción en base a 7 planos. El músculo trapecio superior, que no lo vamos a describir ahora, que se describió en columna vertebral, primer plano. Levantamos este músculo y encontramos al músculo espléneo de la cabeza, espléneo del cuello y angular del omóplato, que tampoco lo vamos a describir, puesto que se ha descrito cuando visualizamos columna vertebral. Plano 3, músculo complexo mayor, complexo menor, cervical transverso. Plano 4, músculo recto posterior mayor de la cabeza. Plano 5, recto posterior menor de la cabeza, oblicuo menor o superior, oblicuo mayor e inferior. Sexto plano, semiespinoso de la nuca, que tampoco lo describimos, puesto que se mencionó este músculo al describir lo que es columna vertebral, semiespinoso del dorso y semiespinoso de la nuca. Y último plano, a los músculos intertransversos e interespinosos. Muy bien, empezamos con la descripción. Acá se ha disecado al músculo trapecio superior. Y este músculo trapecio superior va a estar justamente en referencia de mi línea curva occipital superior. Una línea curva occipital superior o un nucal superior, en el cual también se ubica la inserción distal del espléneo de la cabeza. Entonces, cuando hablamos de los músculos espléneos, hablamos de que la inserción proximal de esos músculos espléneos, acá están, la inserción proximal de los espléneos vendría a estar dada a nivel de lo que es la apófisis espinosa de las vértebras cervicales y torácicas. ¿Sí? En particular la espinosa de la séptima cervical, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta vértebra torácica. Esa vendría a ser la inserción proximal tanto del espléneo de la cabeza como del espléneo del cuello. El espléneo de la cabeza termina llegando, como les mencioné, hacia los 2/3 externos de mi nucal superior, tanto el derecho como el izquierdo, con proyecciones inclusive que se van hacia la apófisis mastoides del hueso temporal. El espléneo del cuello termina dirigiéndose a la apófisis transversa de las primeras 5 vértebras cervicales, por lo cual es un músculo que tiene injerencia funcional a nivel cervical, más no a nivel de la cabeza. Espléneo del cuello y espléneo de la cabeza. Acá también se describe pues, el músculo angular del omóplato o elevador de la escápula, que lo ubicamos en un plano similar. Muy bien. De ahí pasamos a visualizar a los músculos complexos. El complexo mayor es el músculo más largo de todos, ya que a nivel proximal se va a insertar en las transversas de las últimas 5 vértebras cervicales y las transversas de las primeras 5 vértebras torácicas. Y a nivel distal se va a dirigir hacia un punto ubicado entre mi nucal superior y mi nucal inferior en la cara posterior del hueso occipital. Músculo complexo mayor. El músculo complexo menor, que no se describe aquí en la imagen, es un músculo que a nivel proximal se va a insertar casi en las mismas zonas de inserción proximal o de inserción proximal del músculo complexo mayor. Hago referencia a las transversas, solo que de las 4 últimas vértebras cervicales y las primeras 2 o 4 vértebras torácicas, sus apófisis transversas. A nivel distal, como su nombre lo dice, se va a la cabeza, se va hacia las transversas, hacia la apófisis mastoides del hueso temporal. Acá ven, músculo complexo menor, inserción proximal en las transversas de las últimas 4 vértebras cervicales y primeras 2 a 4 vértebras torácicas, y a nivel distal se dirige a la cabeza hacia el borde posterior de la apófisis mastoides del hueso temporal. Complexo mayor, complexo menor. Tengo al músculo cervical transverso, que a nivel proximal se origina en las transversas de las primeras 5 vértebras torácicas y a nivel distal se dirige a las transversas de las últimas 5 vértebras cervicales. ¿De acuerdo? Músculo cervical transverso. Pasamos a un plano más profundo para hacer descripciones mucho más detalladas de los músculos del cuarto y quinto plano. Acá ustedes pueden ver una imagen posterior del plano 4 y plano 5 a este nivel.
El músculo ubicado a nivel nucal, a nivel de la nuca, en el cuarto plano es el músculo recto posterior mayor de la cabeza. Un músculo que a nivel proximal se va a insertar en la cara posterior del hueso occipital a la altura de mi nucal inferior y a nivel distal se dirige hacia la espina del axis. Músculo recto posterior mayor de la cabeza. En el plano siguiente tenemos al músculo recto posterior menor de la cabeza. Un músculo que a nivel proximal también se origina en el hueso occipital, solo que a nivel distal se va a dirigir hacia el arco posterior, al tubérculo posterior ubicado en el arco posterior del atlas, o sea, el tubérculo posterior del atlas. Muy bien. En ese mismo quinto plano ubicamos al músculo oblicuo menor o superior de la cabeza. A nivel proximal se inserta en el hueso occipital y a nivel distal en la transversa del hueso atlas, y al músculo oblicuo mayor o inferior que a nivel proximal se inserta en la espina del axis y se dirige hacia la transversa del atlas. Muy bien, encontramos que justamente entre estos cuatro pequeños músculos del cuarto y quinto plano ubicamos la emergencia de lo que es la raíz posterior del primer nervio raquídeo cervical, que es justamente va a inervar a esos pequeños cuatro músculos del cuarto y quinto plano. ¿Sí? El nervio o la rama posterior del primer nervio raquídeo cervical. Muy bien. Si disecamos también la zona, ubicamos el arco posterior del atlas. Un arco posterior en cuya región superior discurre la arteria vertebral cuando está en su recorrido hacia el agujero magno para finalmente formar la arteria basilar o el tronco vértebro-basilar, que finalmente aporta el 20% de flujo de sangre aproximadamente hacia el polígono de Willis. Estamos hablando de circulación encefálica. Muy bien. Por debajo del músculo oblicuo mayor o inferior emerge la raíz posterior o rama posterior del segundo nervio raquídeo cervical, que es el nervio suboccipital mayor o de Arnold, el cual termina inervando al músculo de ese nivel, al músculo oblicuo mayor o inferior. Perfecto. Los planos más profundos hacen referencia al músculo semiespinoso. De acuerdo, acá está el semiespinoso dorsal y acá el semiespinoso cervical. Muy bien. Y finalmente los músculos intertransversos e interespinosos que ya se describieron en imágenes anteriores. Listo. Con respecto a la actitud funcional de estos músculos, aquellos músculos que son pequeños suelen ser músculos estabilizadores con un mínimo componente motor. Se reclutan durante la actividad, pero el componente motor en realidad va a ser mínimo. Lo que más se destaca a este nivel es cómo al ser músculos pequeños se da un componente estabilizador, mientras que los músculos que son más largos sí poseen un importante componente motor, ¿sí? Y el movimiento que se va a desarrollar tiene mucho que ver con la inserción distal o proximal o ambas inserciones del músculo de referencia. Por ejemplo, si hablamos nosotros de lo que es músculos extensores de cabeza, solamente haremos referencia a aquellos que tienen algún tipo de diferencia con respecto a la cabeza. Desde músculos pequeños hablaríamos del recto posterior mayor, menor y oblicuo menor o superior. Desde músculos grandes hablaríamos de complexos, hablaríamos de espléneos. Igual con respecto a la región prevertebral. Recto anterior mayor de la cabeza, flexor de cabeza y cuello. Recto anterior menor de la cabeza, solo flexor de cabeza, puesto que va hacia únicamente el atlas. ¿De acuerdo? Y si hablamos del largo del cuello, como son músculos que solamente se relacionan en referencia a las vértebras cervicales y las primeras dos vértebras torácicas, son músculos predominantemente motores a nivel cervical. Perfecto. Aquí en la presente imagen ustedes pueden ver los grados o el grado o el nivel de angulación que se le atribuye a cada uno de estos músculos, tomando en referencia que los movimientos que desarrolla la columna cervical son variados. Tenemos lo que es la flexión de cabeza, de ahí la flexión de cuello y la flexión de cabeza y cuello, que es un movimiento combinado. Después a cara posterior tenemos la extensión de cabeza, de ahí la extensión de cuello y finalmente la extensión de cabeza y cuello, que es un movimiento combinado. Además que en el sagital también tenemos un movimiento o dos movimientos que son muy similares a lo que discutimos en columna vertebral en referencia a la traslación lateral. Tenemos la protracción cervical y la retracción cervical, que también son considerados movimientos del plano sagital. ¿Qué otro movimiento destacamos? El movimiento de flexión lateral izquierda y flexión lateral derecha, el movimiento de flexión con inclinación hacia un lado o extensión con inclinación hacia otro, tomando referencia 4 movimientos de ese nivel, y finalmente mi rotación axial a la derecha y a la izquierda.
Aquí ustedes pueden visualizar lo que es la flexión de cabeza y cuello por este lado, acá la extensión de cabeza y cuello con los momentos angulares para cada uno de ellos. Acá encontramos un gráfico, una imagen, una tabla en la cual describimos qué estructuras van a limitar los movimientos de columna cervical. Por ejemplo, la flexión de cabeza va a estar limitada o restringida por mi ligamento nucal, mis ligamentos interespinosos, sobreespinosos, mi ligamento amarillo, por ejemplo. La extensión por esófago, tráquea, que son vísceras, o el anillo fibroso anterior, igual que mi ligamento común vertebral anterior o ligamento longitudinal anterior, mi rotación por mi anillo fibroso, cápsula y ligamentos alares, y la flexión lateral por mis ligamentos intertransversos, anillo fibroso contralateral y la cápsula de las articulaciones cigo o interapofisiales. El movimiento que les describí hace un momento, el de protracción cervical y de retracción cervical, como se les mencionó al inicio de la presentación, existe una vértebra o una región cervical superior conformada por las primeras dos vértebras cervicales y una región cervical inferior. Pues bien, cuando hago la protracción cervical, que es un desplazamiento en el cual mi línea de visión se mantiene totalmente horizontal, veo que la región cervical superior se va a extensión y la región cervical inferior se va a flexión. Mientras que durante la retracción cervical veo que la región cervical superior se va a flexión y la inferior se va a extensión de columna. Perfecto. Cuando hablamos de los movimientos de rotación de la cabeza a la derecha o a la izquierda, ustedes pueden ver que este movimiento va a estar ligado a lo que es el desplazamiento de la articulación occipito-atroidea y en particular al desplazamiento que se desarrolla entre el atlas y el axis. No solamente a nivel de mis articulaciones atlanto-axoideas, sino en particular a nivel de mi articulación odonto-atloidea. Un movimiento angular que permite desplazar la cabeza 90 grados a la derecha y 90 grados a la izquierda en el plano transversal, que tomando en consideración el arco que desarrolla la vista para poder ganar un mayor campo de visión, podríamos tener entonces como concepto de que prácticamente tendría yo al momento de rotar la cabeza a la izquierda y mis ojos a la izquierda y rotar la cabeza a la derecha y mis ojos a la derecha en el plano transversal un arco de visión de prácticamente 360 grados. Muy bien. ¿De acuerdo? Acá se puede describir adecuadamente la imagen con los componentes que les acabo de mencionar. Ten en cuenta que cuando nosotros desplazamos la columna vertebral o desplazamos la cabeza en el plano transversal, al rotar la cabeza a la derecha y a la cabeza a la izquierda, la columna vertebral desarrolla también un ligero movimiento de flexión o extensión, dependiendo hacia dónde haga el desplazamiento o con tanta intensidad lo voy a hacer. En pocas palabras, mi eje de rotación occipito-atroideo ya no se va a ubicar al centro o ya no va a caer directamente por encima de la columna vertebral, sino que se va a ubicar por fuera de ella, debido a los movimientos de flexión e inclinación lateral que desarrolla la columna vertebral. Muy bien. Acá ustedes pueden ver la articulación odontoatloidea, en la cual ustedes pueden ver cómo las carillas articulares del atlas se deslizan con respecto al axis. Hay un deslizamiento anterior. Si la rotación va a la derecha, hay un deslizamiento anterior del atlas o de la carilla articular izquierda del atlas con respecto al axis y un deslizamiento posterior de la carilla articular derecha con respecto al axis. ¿Sí? Y el desplazamiento que se desarrolla a nivel de mi articulación odontoatloidea, la cual sabemos que es de tipo trocoide. ¿Qué estructuras podrían restringir este desplazamiento? En cierta manera la cápsula articular con cierta distensibilidad incrementada o mayor a la habitual, debido a que les dije que la articulación occipito-atroidea en realidad no permitiría movimientos tan extensos, para lo cual dependo de la articulación entre occipital y atlas y entre el diente del axis con respecto al arco anterior del atlas. Los movimientos de rotación. Muy bien, cuando realizamos la flexión lateral de cabeza, ustedes pueden visualizar que el eje angular suele ser aproximadamente de unos 40 grados, ¿de acuerdo? De unos 40 grados, ¿de acuerdo? Y que justamente las estructuras que van a restringir o delimitar el desplazamiento van a estar ubicadas definitivamente a los lados. Uno de los elementos que tiende a restringir ese mayor eje angular, por ejemplo, entre el occipital y el atlas, es el músculo recto lateral de la cabeza. Motor en su sentido,
pero cuando se hace la flexión lateral en el sentido contrario, sería un componente que evita una mayor angulación o desplazamiento en coronal de esa articulación. ¿Sí? ¿Y qué pasa a nivel de mis articulaciones intracervicales? Como les mencioné, si yo hago la flexión lateral a la derecha, como ese movimiento de flexión lateral va combinado a un movimiento de inclinación, como ustedes ya visualizaron, lo hemos discutido en su momento en columna vertebral, la vértebra va a rotar discretamente hacia el lado de la flexión lateral. Es decir, si la flexión lateral es derecha, la vértebra va a rotar a la derecha y la espina va discretamente a desplazarse hacia la izquierda. La articulación interapofisiaria del lado de la flexión genera un deslizamiento a posterior de la vértebra superior con respecto a la vértebra inferior, mientras que las articulaciones interapofisiarias del lado contrario a la flexión lateral genera un deslizamiento anterior de la vértebra superior con respecto a la vértebra subyacente o ubicada en la región inferior. Recuerden que hemos comentado que para que un movimiento cervical se desarrolle con regularidad necesitamos de un sustento o una base, y siempre la base va a ser la vértebra, la estructura ósea con la cual se articula una vértebra superior, es decir, la vértebra ubicada a nivel inferior. Muy bien, jóvenes, para concluir este video, la articulación odontoartroidea es la que permite un mayor rango de movimiento, en particular en el plano transversal. Dentro de los músculos prevertebrales, laterovertebrales y paravertebrales tenemos músculos estabilizadores y músculos motores. Y para analizar los movimientos desarrollados en cada uno de estos músculos o por cada uno de estos músculos, se requiere conocer a precisión o con detalle las inserciones musculares. Muy bien, jóvenes, damos por concluido el video de la clase de hoy. Que tengan buenas noches.